¿Bien o no? Amén. Bien, te invito a que cierres tus ojos. Vamos a orar al Señor con respeto, con reverencia. Este es tiempo de Dios, tiempo en el cual el Señor quiere primeramente hablar a mi vida. Dice el Señor que toda palabra que sale de nuestra boca será aprobada. Y eso en mí produce mucho temor porque yo soy muy bueno para hablar. Soy muy bueno para decir cosas que de repente no son correctas delante de Dios. Y generalmente el ser humano tiene esa falla, ¿no? Ese defecto. Por eso Dios es sabio en todo lo que crea. Él hizo 2 oídos para que oyéramos más y una sola boca para que habláramos menos. Pero constantemente nosotros pareciera que tuviéramos 4 bocas y un solo oído. Bien, así que te invito a que cierres tus ojos y vamos a orarle al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, queremos agradecerte en esta tarde-noche, este tiempo en el cual tú nos reúnes, Señor, para adorarte, bendecirte, cantarte de todo nuestro corazón, Señor, sabiendo que tú no puedes ser burlado, Señor, sabiendo que muchos alzamos las manos, Señor, que muchos quizás estamos aquí, pero nuestra mente, nuestro corazón está lejos, Señor. Te pido yo a esta hora que tú seas teniendo misericordia con nuestras vidas, Señor, que tu gracia, tu favor, Señor, no sean quitadas de nuestras vidas, Señor, porque estamos aprendiendo en este camino, Señor, que es un largo camino, Señor, que es hasta el fin de nuestras vidas, Dios. Y te rogamos, Señor, que tú en esta noche bendigas, Señor, tu palabra, Dios. Sé tú hablando al pueblo, Señor, sé tú quitando de mí todo raciocinio humano, todo entendimiento mío, porque yo nada sé, Señor. Y que seas tú hablando al pueblo, Señor, con sinceridad, Señor, con valentía, Dios, exhortándonos, disciplinándonos, enseñándonos, Señor, para que no nos aprovechemos de esta preciosa gracia que tú nos has dado, Señor, para que no la tengamos en vano y no la pisoteemos, Señor, para que no sigamos siendo hombres y mujeres necias, Señor, que preferimos muchas veces ante lo nuestro que lo tuyo, Dios. Así que yo te ruego, Padre, habla a nuestras vidas, Señor, y gracias te damos, Dios, porque ¿dónde estaríamos hoy si no fuera por tu gracia, por tu favor? Muchos de aquí, Señor, quizás siquiera deberíamos estar donde estamos, Señor. Te damos gracias porque nos soportas, Señor, porque nos aguantas hasta este minuto, porque nos tienes misericordia y porque nos amas, Señor, y queremos pedirte en esta noche que pongas ese amor en nuestros corazones para contigo y para con nuestros hermanos, Señor. En el nombre de Jesús, bendice tu palabra. Amén y amén. Bien, hoy en día, ¿no es cierto?, en el mundo solo vemos violencia, adulterios, vulgaridades, terrores, violaciones, corrupción, envidias, celos, orgullo, altivez, pleitos, contiendas, insultos y tanta barbaridad. El mundo hoy recoge y vive de esa forma que es una realidad, que es algo que a la vuelta de la esquina todas esas cosas que te he nombrado suceden constantemente. Pero yo me preguntaba y decía, ¿cómo se siente el corazón de Dios? ¿O qué piensa Dios de nosotros? Que decimos llamarnos hijos de Dios, que decimos que amamos a Dios, que venimos a un culto y alzamos nuestras manos y actuamos de la misma manera como actúa el mundo. Y quizás peor, hermano, porque ellos por último son incrédulos y no conocen a Dios, porque ellos quizás nunca han estado en una iglesia, quizás nunca se les ha predicado, nunca se les ha dicho cómo conducirse, nunca se les ha dicho que hay que aprender a humillarse, que hay que aprender a sujetar los deseos de la carne, que hay que aprender a refrenar nuestras lenguas, que hay que aprender a poder
vivir una vida en santidad, una vida de fe. Y es penoso como hoy en día todas estas cosas se ven en las iglesias. Es una pena tremenda ver hombres y mujeres que dicen que aman a Dios y después hacemos todo lo contrario. Y es por eso yo quiero hablarte en esta noche, ya terminando con el tema de la gracia. Porque es tremendo, hermano, cómo nosotros nos aprovechamos de esta gracia infinita de Dios para con nuestras vidas. De este perdón, de esta misericordia, y constantemente vamos detrás y colgados de Dios. Creyendo que Dios es un juego, creyendo que Dios para siempre, su palabra dice que para siempre son sus misericordias, hermano. Nadie puede ir contra lo que dice la palabra de Dios. Dice en su palabra que los vasos de ira de Dios están guardados para los hijos de desobediencia. Y nosotros somos hijos de desobediencia delante de Dios en nuestro caminar. Porque de nada te sirve venir y alzar tus manos, botar unas lágrimas y después seguir siendo la misma persona, actuando de la misma manera, pensando de la misma manera, con celos, con contiendas, con dificultades. Mi pastor la otra vez me ministraba y me hacía una pregunta. Y él me decía: Nelson, ¿por qué tenemos que buscar a Dios? ¿Acaso Dios está perdido? ¿Acaso Dios, hermano, está perdido? Nosotros ya no tenemos que buscar a Dios, hermano, porque Dios no está perdido. Nosotros ya hemos recibido a Dios en nuestras vidas. Y lo que tú y yo tenemos que hacer en este tiempo es acercarnos a Dios. Y ese es el problema. Que creemos que estamos con Dios, que creemos que nos acercamos a Dios, pero no lo hacemos. No lo hacemos, hermano. Y esto se acabará, hermano. Esto se acabará. Cristo vendrá. Y el tiempo de la tribulación, el lloro y el crujir de dientes será grande para muchos de nosotros. Para muchos de nosotros. Hoy tenemos una nueva oportunidad de arrepentirnos. Tenemos una nueva oportunidad de pedirle perdón a Dios. ¿Sabes por qué la tenemos? Simplemente porque respiramos y estamos vivos. El rey Saúl quiso arrepentirse y no pudo. Y se lanzó contra su espada. Dice que lloró pidiendo el perdón y no le perdonó el Señor. Yo quiero invitarte a que abras tu Biblia en Hechos, capítulo 20. Hechos 20 del versículo 17 en adelante, por favor. Yo no sé qué pensará Dios en su corazón. No sé cómo me mirará Dios a mí en este minuto. Porque Él conoce nuestro caminar, Él conoce nuestra intimidad, Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce nuestras calibraciones en nuestra mente, Él conoce nuestros celos, nuestras envidias. Él conoce todo, hermano. Y la verdad es que esta semana he estado reflexionando sobre ese tema y lo único que hay en mi corazón es pena, es tristeza. El conocer a Dios y no hacer la voluntad de Dios. El conocer a Dios y no presentarme delante de Él como realmente debo presentarme. Sino que creyendo que cantando una alabanza, tocando un instrumento, o creyendo, trabajando arduamente, queremos justificarnos delante de Dios, pero eso es imposible porque Dios conoce nuestro corazón. Y Dios no puede ser burlado, hermanos.
nosotros no podemos engañar a Dios. Quisiéramos engañarle, quisiéramos hacerle la L, pero no podemos, hermano. Dios por todas partes, leyendo la palabra, no hay por dónde. No, aunque nos vamos al fondo del mar, nos subamos a la montaña más alta, nos escondamos donde nos escondamos, Dios está ahí. Y ese es el problema que tenemos nosotros. Ese es el problema que tienes tú y que tengo yo, que creemos que podemos engañar a Dios. Podemos engañar a nuestro pastor, podemos engañar a nuestros responsables, podemos engañar a nuestras esposas, podemos mentirles, podemos traicionarles, pero jamás a Dios. Y Dios te pedirá cuenta. Así que aprovecha este tiempo. Queda muy poco tiempo. Cristo viene, hermano. Y cuando venga, quizás muchos de los que estamos aquí vamos a tener que quedarnos. Queremos ser apariencia delante de los hombres. Queremos ser apariencia delante de nuestras mujeres. Apariencia delante de los hermanos. Pero eso no sirve de nada, hermano. Porque Dios todo lo sabe. Versículo 17 en adelante, por favor. Enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. La palabra anciano, yo estuve escudriñando y estuve buscando, viene de la palabra presbútero, que significa en el griego líderes. No se refiere a ancianos cronológicamente de mayor edad, sino que se está refiriendo a los líderes, a los cabezas, a los responsables, a los que llevamos carga sobre el pueblo de Dios. Y Pablo dice que él llamaba a los ancianos de la iglesia, a los líderes de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Una cosa que yo constantemente predico a mis hermanos es que aquel que no siembra con lágrimas no reinará con el Señor Jesucristo. En Romanos 10:9 dice que si confesases con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero en esta otra parte dice que si no siembras con lágrimas, aquel que siembra con lágrimas, ese reinará conmigo, ese estará conmigo. La consulta que tú tienes que hacerte en esta noche es cómo estás sembrando. ¿Cuáles son tus argumentos? ¿Es por qué estás aquí? Porque ya estamos delante de Dios, hermano. Ya no delante de los hombres. Nosotros pensamos y creemos que tenemos la salvación ganada, por eso muchos van y vienen, por eso muchos tropiezan. Yo no juzgo, hermano. No meto el dedo en la llaga de aquel que ha tropezado, sino que le doy gloria a Dios por Jesucristo, que Él nos da una nueva oportunidad de poder volvernos a Él. Pero no podemos jugar con Dios, porque llegará el tiempo en que querremos arrepentirnos y no podremos. No podremos, hermano. Sigue diciendo: Él se comportaba entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas,
testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Mira qué tremendo lo que le sucede a Pablo ahí. Porque Pablo caminaba con Dios, Pablo estaba el Espíritu Santo de Dios y le avisaba: hey Pablo, vas allá y tendrás tribulaciones y tendrás angustia y tendrás persecuciones. ¿Qué cosa hizo Pablo? No fue nada. Él fue, hermano, y sabiendo lo que a él se le venía. Porque el Espíritu de Dios a él le decía: tribulaciones, ¿no es cierto? Prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Él le estaba escribiendo, en este caso, a los efesios, y se estaba despidiendo y le estaba avisando que ya no le verían más y que él sabía dónde iba. Yo me imagino la imagen de Cristo con la imagen de Pablo. Cristo sabía él dónde iba a ir, dónde iba a terminar. Por eso él va de rodillas al Getsemaní y le dice: Señor, haz que pase esta copa de mí. Pero él termina diciendo: Señor, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Y fue llevado a la cruz como un delincuente, porque en ese tiempo a los delincuentes eran crucificados. Por tanto nunca más verán mi rostro. Por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos míos, os encomiendo a Dios y a la palabra, ¿de qué? De su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todas santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo esto os he enseñado que trabajando así se debe ayudar ¿a quién? A los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Dale un fuerte aplauso al Señor. Mira aquí lo tremendo que pasa. Pablo tenía una misión importantísima.
Y la misión de Pablo era dar testimonio de la gracia de Dios. La misión tuya y la misión mía es dar testimonio de la gracia de Dios hoy en estos tiempos. Nosotros podemos hacer cualquier cosa, hermano. Pero Pablo dice palabras tremendas en este capítulo. Yo iba a leer mucho menos, pero hoy me quedé un rato en la oficina y lo leí entero y me doy cuenta que él corregía a los hermanos llorando, en quebrantamiento. Corregía a los hermanos de una manera humilde, de una manera en la cual él lo que quería hacer, y lo que yo veo ahí es que él quería tocar el corazón de aquellos hombres, de aquellas mujeres, para que se arrepintiesen. Porque el objetivo de los líderes de la iglesia, de los responsables de la iglesia, es lograr que cada oveja, que cada rebaño que llegue a nuestras manos se pueda arrepentir. Esa es la finalidad de todo esto. Que puedan conocer a este Dios que nosotros ya hemos conocido. Este Dios que a mí me sanó, que a mí me libertó. Que ya no practico el pecado. Soy un pecador, sí, pero no lo practico, sino que lucho contra él constantemente, como decía Pablo. Porque él decía, porque el pecado me asedia constantemente. El pecado constantemente va a estar asediándote, hermano. Por eso está la promesa de Cristo que dice que el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Cuál es el fin? El fin es cuando te mueras, hermano. Recién estamos comenzando esta carrera, estamos caminando en este camino del Señor y nos encontramos con tantas cosas tremendas para nuestras vidas. Yo comenzaba diciéndote que en el mundo hay maldad, hay angustia, hay mentira, engaño, hay adulterio, hay fornicaciones y hay una cantidad de cosas que hoy vemos en nuestra propia iglesia. Y que en las iglesias naturales no se predique este tipo de cosas porque las ovejas, los rebaños, y se pueden ir. Por eso hablan de amor y predican sobre otras cosas, pero no predican sobre lo que Pablo predicaba. Pero nosotros sabemos de dónde Dios nos ha sacado. Nosotros entendemos de dónde Dios nos ha liberado. Entonces nosotros no podemos hacer vana la palabra de Dios, que es la salvación para muchos de los que estamos aquí. Mi consulta es, ¿por qué nos comportamos como se comporta el mundo? ¿Por qué hablamos como habla el mundo? ¿Por qué queremos seguir siendo amigos del mundo? Si el Señor dice que aquel que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Es que esto es tremendo. Pablo llorando le decía a sus líderes, le decía al pueblo que se arrepintiesen, porque él ya no estaría más con ellos. Va a llegar el momento en que Dios no va a estar más con nosotros. Creo que dice la hija de Billy Graham, o de unos grandes de siervos de Dios, que el Señor se ha retirado de los Estados Unidos. O sea, no hay Dios ya en Estados Unidos. Estados Unidos, ustedes saben que fue una gran potencia. ¿Saben por qué, no? Porque ellos tenían la tabla de la ley puesta en el Congreso, tenían la Biblia en los colegios, ellos alababan, tenían presidentes de la República que en sus principios, antes de tomar cualquier decisión, oraban a Dios. Es por eso que ellos fueron una de las naciones más grandes del mundo, porque Dios estaba con ellos. Pero hoy en día vemos que Estados Unidos es una de las peores naciones del mundo. ¿Por qué? Porque se apartaron de Dios, sacaron la Biblia de los colegios y dejaron a Dios de lado, y eso hacemos muchos de nosotros.
Estamos en el Señor y somos gracia. Damos gracia delante de los ojos de Dios, pero nos apartamos de Dios y pasamos a ser unos desgraciados. Porque esa es la diferencia entre la gracia, agraciado, y el que no tiene gracia es un desgraciado. No hay que ser teólogo ni profesor para poder entender eso tan básico. Y es tremendo como los hombres, y Pablo le habla al pueblo y le dice que ya no le verán más. ¿Te imaginas tú en sueños Dios se te revelara y te dijera: hey, ya no me verán más, ya no habrá más misericordia para tu vida, ya no habrá más gracia? Esta es tu última oportunidad, hermano, porque si existe el bien, existe el mal. Tú tienes que tener claro ese concepto, que si en la ley antigua, ¿no es cierto?, el tema de la ley antigua es porque la ley producía temor a los hombres. Porque si los hombres, por ejemplo, las mujeres que se prostituían eran apiedradas. Los hombres que cruzaban el umbral de la puerta en día sábado, por no guardar el Shabbat santo, que para ellos era una religiosidad, también les mataban. Eso producía la ley. Y Dios en el transcurso del tiempo empezó a ver tanta maldad en el ser humano que decidió destruir al ser humano a través del diluvio. Pero halló gracia Noé ante los ojos de Dios y salvó a sus hijas, salvó a su esposa, salvó a su familia y dijo: echar 2 animales de 2 en 2 que caigan en el arca. Después Dios viene delante de Sodoma y Gomorra, manda unos ángeles para que destruyan y salven a quién, e intercede a Abraham. Y Abraham le dice: Señor, pero si hubiesen 50 justos, tú perdonarás Sodoma. Pero ¿por quién realmente estaba hablando Abraham ahí? Por su familia, por su primo. ¿Quién es lo que era primo? Por su primo Lot. Pero Señor, si hubieran 30, bien, Abraham, salvaremos. Pero como Abraham sabía lo que había, empezó a disminuir la cantidad. Pero si hubieran 20, Señor, bueno, Abraham, 20. Pero si hubieran 10, y solamente clamaba por su familia, y se salvó la familia de Lot y sus hijas. Y ahí hay otra enseñanza tremenda, que él dice que cuando le dan las instrucciones para que salgan, que la tierra va a ser destruida por fuego y azufre, ¿no es cierto?, que va a ser destruida y tienen que salir y no tienen que mirar atrás. Vemos como la mujer de Lot mira hacia atrás. Y hay una enseñanza espiritual y una enseñanza natural, que cuando tú vienes a los pies de Cristo, tú ya no puedes mirar atrás, hermano, porque si no te convertirás en una estatua de sal. La sal, ¿sabes lo que es la sal? Es la pasta ahora, y tú sois la estatua. Suena medio gracioso, pero todos los que se vienen a rehabilitar les pasa eso. Están bien en su programa, sirviendo al Señor, miran para atrás y quedan secos. ¿Por qué pasa eso? Porque nos aprovechamos de la gracia, del favor, de la misericordia, del amor de Dios. Entonces Pablo llama a los líderes y les dice que tenemos que corregir, que tenemos que hablar verdad, predicar el evangelio, dar testimonio de la gracia del evangelio de Dios. No predicar de acuerdo a lo que yo creo, a lo que yo pienso, a lo que yo siento, sino que predicar a lo que dice la palabra, porque este es el testimonio de Dios, es la Biblia el testimonio que Dios ha dejado para que nosotros, ¿sabes para qué? Para que alcancemos salvación, porque todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento es para enseñanza nuestra. Es para que nosotros aprendamos lo que ellos ya vivieron. Si la historia es la misma, lo que cambia son los actores. Hoy la tierra está igual como en el mundo antiguo: fornicaciones, adulterios, mentiras, orgías.
Hombres se acuestan con hombres, mujeres con mujeres. Vemos a las niñas de 12, de 13 años besándose, tomándose de la mano. Estamos igual que Sodoma y Gomorra. Y como yo siempre un tiempo atrás, si Dios no perdonó a los ángeles que no fornicaban, que no mentían, si no perdonó al mundo antiguo, si no perdonó a Sodoma y a Gomorra, ¿te perdonará a ti? ¿Me perdonará a mí? Ese es el problema. Porque la gracia de Dios está hoy sobre nuestras vidas. Y tenemos esta bendita posibilidad de poder volvernos a Dios de todo nuestro corazón. Cada día que abran los ojos. Pero ¿por qué nos comportamos como necios? ¿Por qué levantamos las manos y lloramos? Y al otro día nos insultamos. Al otro día nos faltamos el respeto. Al otro día no hacemos la voluntad de Dios. Le mentimos al pastor. Le hacemos la 45 al responsable. Tratamos mal a los hermanos. Y no hacemos la voluntad de Dios. Y esa es la lucha que tú y yo tenemos que empezar a dar. Esa es la lucha que tú y yo, y que Pablo quería decirle a los líderes y a los de la iglesia. Porque él sabía que iban a venir tribulaciones y angustias a su vida, pero él dijo, no voy a ir nada porque vaya, está muy complicada la cosa. Se me pone muy difícil, voy a estar preso, voy a pasar por esta necesidad, voy a pasar. ¿Sabe por qué él lo hizo? Porque él conocía la promesa de Dios, él conocía la palabra de Dios. Si Pablo era criado a los pies de Gamaliel, judío, se sabía la Torá al revés y al derecho. Si lo único que cuando Pablo va al camino de Damasco se le revela la verdad, y la verdad es Jesucristo, porque dice que yo soy la verdad, la vida y el camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Y el que viene a mí va al Padre. Y Pablo comprendió eso y se dio cuenta que él estaba confundido. Es por eso que él escribe toda esta cantidad de cartas y se despide de esta manera de la iglesia de los Efesios, diciéndoles y acordándoles que él ya es como, aquí ¿saben lo que pasa? Mira, recién el Señor me está diciendo que esta palabra está diciendo lo que dice en Ezequiel capítulo 3. Que ya la sangre de aquellos que no quisieron obedecer a la predicación, que no quisieron obedecer al llamado, que no quisieron obedecer al arrepentimiento, esa sangre ya no correría por él, porque él de toda manera, de toda forma, había anunciado la gracia de Dios sobre sus vidas. Los que conocen un poco de la Biblia saben lo que dice Ezequiel 3:18, que si no corriges a tu hermano, ¿no es cierto? Si no amonestares a tu hermano, él se perderá por su impiedad. Pero si tú amonestares a tu hermano, esa sangre, y él se pierde y no te obedece, él se pierde por su impiedad, pero tú salvarás, ¿qué? Eso es lo que Pablo le está diciendo. Esa es la manera de despedirse que tiene Pablo de la iglesia de los Efesios. Porque él tenía que dar testimonio y él dice que yo me he comportado, no yo, no, Pablo se ha comportado y ellos conocían el testimonio que él tenía. Él conocía lo que él tenía. Te voy a llevar, y con esto quiero terminar, por favor, a Nehemías. Nehemías hace una tremenda oración en el capítulo 1 sobre Jerusalén, porque Nehemías entendía y sabía lo que al pueblo le iba a suceder, y sabía y conocía la condición del pueblo, y sabía y conocía cómo caminaba el pueblo, cómo se comportaba el pueblo, cómo hablaba el pueblo, cómo hacía el pueblo para con Dios y para con sus propias vidas. Y él hace esta oración que a mí me gustaría que todos se la aprendieran de memoria y pudiéramos orar
como oraba este hombre diciendo así. Nehemías capítulo 1, versículo 4 en adelante. Y que Dios en esta noche oiga esta oración. Dice así: cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Versículo 6. Esté ahora atento tu oído, Señor, y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que le diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obras, aunque vuestra dispersación fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Dale un fuerte aplauso al Señor. Cuando yo leí esta oración delante de mis hermanos, vino un quebrantamiento a mi vida tan grande que me puse a llorar delante de ellos. A mí no me provoca vergüenza el llorar, hermano, porque pienso que Dios algo está limpiando, que Dios algo está sacando, que Dios algo está haciendo ahí. Y este hombre sabía cómo el pueblo había pecado contra los mandamientos y contra las cosas de Dios. Y nosotros hoy en día pecamos contra Dios a diario, contra Dios. Estamos constantemente haciendo lo que no es correcto. Es por eso que yo te insto en esta tarde noche que te aprendas esta oración y puedas estar orando por los siervos y por tus siervos y por tus hermanos que no quieren escuchar, que no quieren obedecer, que no quieren aprovechar esta hermosa gracia que Dios nos da. Porque hoy es día de arrepentimiento, hoy es día de reconciliación, hoy es día de amor para nuestras vidas, para nuestro ministerio, para nuestra obra, para lo que Dios ha puesto en manos. Ya basta de actuar como actuaba el mundo. Es necesario que aprendamos a humillarnos. Es necesario que aprendamos en nuestros propios corazones a tener un grado de humildad, a no creernos ser nada ni nadie, porque somos menos que nada, dice la palabra de Dios. Pero muchos de nosotros nos creemos ser alguien porque hacemos esto o porque hacemos los otros.
pero realmente no somos nada. Somos lo vil y lo menospreciado que ha levantado Dios para avergonzar a aquellos sabios. Esa es la gracia que Dios quiere entregarte. Esa es la oración que tenemos que hacer. Y no solamente decirlo de palabra, porque el Señor es grave, hermano, esta situación. Porque dice el Señor que toda palabra que sale de nuestra boca será aprobada. A mí el Señor me ha aprobado muchas veces muchas cosas que yo he dicho en el púlpito. Muchas veces. Y yo creo en su palabra, yo creo en lo que Él dice, yo creo en lo que Él hace, yo creo que Él es un Dios misericordioso y también sé que es un Dios de fuego consumidor. También creo que los vasos de ira están guardados para los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son aquellos? ¿Quiénes son esos hijos? Son aquellos hombres que escuchan la palabra de Dios, que escuchan el consejo de Dios, que escuchan al predicador, pero no le obedecen. Para ellos está guardado ese vaso de ira. Porque cuando Cristo venga, el juicio ¿por dónde parte? ¿Por dónde? Por nosotros. Si los incrédulos ya están condenados porque no creen, dice el que no cree ya ha sido condenado, dice la palabra. Pero nosotros que decimos llamarnos cristianos, que decimos llamarnos hijos de Dios, que levantamos nuestras manos, que nos emocionamos, ¿qué pasa realmente con nuestras vidas si actuamos peor que como actúa el mundo? ¿Qué pasa, hermanos? ¿Qué va a pasar con nosotros como líderes? ¿Qué va a pasar conmigo, hermanos, si yo no me arrepiento de corazón? Eso es lo que me preocupa. Hombres y mujeres, tenemos que aprender a dejar nuestro orgullo de lado, aprender a dejar nuestra soberbia, nuestro yo creo, yo pienso. Porque vemos como un hombre, Nehemías, oraba al pueblo. Tenemos muchos hombres a lo largo de todo el mundo, en más de 77 países, orando por cada ministerio de remar. Y no hemos sido destruidos, yo creo, por esos hombres que oran por nosotros, o quizás por los cabezas que tenemos como siervos, que Dios escucha sus oraciones y Dios a través de la oración del siervo nos perdona a nosotros. Porque Dios escucha al siervo que pone por cabeza. ¿Cómo trataremos a nuestro rebaño? ¿Cómo cuidaremos a nuestro rebaño? Hermanos, la gracia de Dios todavía está presente. La gracia de Dios y el favor de Dios, todavía tenemos tiempo de poder arrepentirnos y orar como oró Nehemías. Porque Dios le dio una promesa a Moisés. Dijo que los esparciría, pero si se volviesen a mí, Él los llevaría donde les prometió. Y si tú hoy y yo hoy nos volvemos a Dios, Él nos llevará donde nos prometió, a estar a la diestra de su Hijo Jesucristo, a la presencia de Dios. Pero tenemos que hacer caso y volvernos a Dios y arrepentirnos para que volvamos a ser recogidos. Que Dios te bendiga. Dale un fuerte aplauso al Señor.